Hola, hoy vamos a ver el último tema de la formación, aunque al final de todo van a haber unos pequeños temitas anexos que no figuran en el programa, pero que fueron agregados, ¿sí? El tema final es nodos lunares, como te decía, el último tema del programa. Hoy comenzamos. Vamos a ver qué son los nodos lunares y por qué los vamos a ver recién en esta parte de la formación, que es la última, ¿sí? Los nodos lunares están en un plano diferente a lo que veníamos viendo, un plano diferente a lo que es el zodíaco, los planetas, los aspectos y demás, ¿sí? Y nos van a proporcionar una información que es complementaria, es decir, no es que una cosa quita la otra, sino que es una información que va a complementar lo que ya venimos viendo. Es un eje en realidad, eje nodal habría que decir. ¿Por qué? Porque hay un nodo norte y hay un nodo sur. En la astrología hindú, que es de donde provienen, de donde fueron tomados, se lo llama al nodo norte cabeza del dragón y al nodo sur cola del dragón. También se lo llama, por supuesto, cabeza del dragón no, porque no es el idioma hindú. En hindú se dice Rahu, el norte, y Ketu, el sur. ¿Qué son los nodos lunares desde el punto de vista astronómico? De acuerdo a la astronomía moderna, ¿sí? Acordate cuando venimos viendo, cuando vimos el anexo de astronomía, hay una versión desde el punto de vista de la astronomía moderna y otra versión desde otro tipo de investigación independiente, que también son científicos y a veces se contraponen, ¿bien? Desde la astronomía moderna, ¿qué es lo que nos dice? Que es un espacio virtual, es decir, ¿qué es el nodo? ¿Hay un objeto? Por ejemplo, cuando yo digo un planeta, veo el objeto. O por ejemplo la constelación, veo las estrellas que la forman, ¿sí? Bueno, acá ¿qué es un nodo lunar? De acuerdo a la astronomía moderna, es un espacio virtual, no hay nada, y es una zona de corte de órbitas. ¿Cuáles son las órbitas que se cortan? La órbita de la Luna con la órbita de la Tierra, de acuerdo a la astronomía moderna. Es decir, no hay nada, es una zona de corte de órbitas. Pero desde el punto de la astrología védica, que es la astrología hindú, de donde fue tomado, en realidad se los llama planetas de la sombra. Dice que realmente hay un cuerpo celeste allí, hay un planeta, pero que no lo podemos percibir con los sentidos, ni siquiera con instrumental. Es decir, hay algo, hay un objeto, ¿sí? Pero que no lo podemos llegar a percibir. Con respecto a la astrología védica, te voy a contar de dónde salen Rahu y Ketu, ¿sí? En la antigüedad había una época en la que buscaban la pócima para lograr la inmortalidad. Y en esta empresa se habían abocado tanto los dioses como los demonios. Es decir, juntaron fuerzas porque iban a justamente buscar la fórmula de la inmortalidad. Bueno, encuentran la fórmula o la pócima o la sustancia, llega un momento en que la encuentran, entonces se dispuso que, bueno, como era de la inmortalidad, le correspondía a los dioses y no a los demonios. ¿Para qué? Para que los demonios no sean eternos. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, viene la fila de los dioses y se les daba esta sustancia que les generaba la inmortalidad. En un momento, uno de los demonios se cuela en la fila, entonces lo detectan y ¿qué pasa ahí? Entonces le cortan la cabeza. Pero claro, una gota de esta pócima ya había sido absorbida por el demonio. Entonces le cortan la cabeza, pero quedó inmortal, pero quedó dividido. De ahí tenemos la cabeza del dragón y la cola del dragón. Y tiene que ver con los nodos lunares, ¿por qué? Porque allí estaban como dioses el dios Sol y la diosa Luna. Y son los que justamente delataron al demonio que estaba en la fila que no le correspondía, porque habían quedado que la pócima de la inmortalidad era para los dioses. Entonces, ¿por qué son importantes los nodos lunares y cuándo aparecen? Sobre todo en los eclipses, como hemos visto. Para que haya un eclipse tiene que haber, digamos, una luna nueva o una luna llena. Y además tiene que participar el nodo norte o el nodo sur. Acordate, cuando están en luna nueva
Sol y Luna están exactamente en el mismo grado, minuto y segundo. Allí ocurre la luna nueva. Pero si además en ese signo o en el opuesto exacto está los nodos lunares, es decir, uno va a estar ahí y otro va a estar en el opuesto, porque son un eje, ¿no? uno en cada punta. Participan los nodos lunares, ahí ocurre un eclipse. Lo mismo si está en luna llena. En luna llena, acuérdate, Sol y Luna en oposición. Pero si además en estas posiciones, exacta oposición, grado, minuto y segundo, además está el nodo norte o el nodo sur en alguno de estos dos, allí ocurre un eclipse. Es decir, está ahí donde el cercano, no es necesario que esté exacto. Cuanto más exacto está, el eclipse será total. Cuanto más alejado está, el eclipse será parcial. ¿Sí? Es decir, siempre participan. Es decir, ¿y por qué quedó esto de los eclipses? Porque como estaban enojados, cada tanto eclipsan al Sol o a la Luna. ¿Bien? Más allá del mito, vamos a ver que los nodos lunares cumplen un ciclo retrógrado, es decir, tiene un movimiento hacia atrás. En este momento los nodos lunares, estamos en el 2021, se encuentran en el signo de Géminis, es decir, estuvieron en Cáncer, ahora están en Géminis, van a pasar a Tauro. ¿Por qué? Porque cumplen un ciclo retrógrado, siempre van hacia atrás. ¿Bien? Borro el pizarrón y continuamos. ¿Por qué vemos eje nodal justamente al finalizar la carrera? Porque justamente se trata de un eje, de una polaridad. Hemos trabajado ya polaridades, pero hay que tener un entrenamiento en polaridades para no quedarse con uno solo de los polos y pensar que el otro no se sabe por qué viene. Ver siempre el paquete completo. Si ve a un lado, tiene que estar el otro. Por eso hubo todo un entrenamiento previo también en polaridades. Y ahora el eje, como es algo que está fuera de la matriz que estamos analizando, que es algo un poco más complejo, tenemos que tener justamente todas esas herramientas para poder comprenderlo correctamente. ¿Por qué? Porque hay una creencia con respecto al eje donde, bueno, el nodo sur es malo y el nodo norte es bueno. Entonces me deshago del nodo sur y voy al norte. ¿Y cómo me voy a deshacer si es una polaridad? No puedo rechazar uno de los polos, porque el otro va a venir mucho más fuerte, pero además sería absurdo porque siempre va a aparecer en mi vida. Es decir, esa visión es sumamente limitada. Por eso, al tener un entrenamiento en polaridades, podemos llegar a entenderlo. Y justamente el tema de los polos es que la energía circule, que haya una comunicación entre un polo y otro. Porque los problemas surgen cuando me posiciono en un polo y niego el otro. ¿Bien? Desde el punto de vista de la astrología, ¿qué información nos va a dar el nodo, tanto el nodo norte como el nodo sur? Primero, digamos que esto trae un aprendizaje, ¿sí? Y ese aprendizaje tiene que ver básicamente con lo que se llama haber tomado una posición en la vida, ¿sí? Desde ahí se percibe la realidad, es decir, yo tengo una posición donde desde acá miro y creo que esta posición es la realidad. ¿Bien? Esta posición no está ligada a la historia personal, no es que yo soy así porque, por ejemplo, la estructura lunar uno puede decir que tiene ciertas cuestiones porque las ha mamado de chiquito. Acá no. ¿Por qué tengo esta posición? Bueno, no sé, yo veo así la realidad. Bueno, ese no sé es en realidad el nodo norte. De allí sale esta posición en la vida desde la cual observo la realidad. Esa posición me trae un conflicto. ¿Por qué? Porque esa posición es errónea, ¿sí? Me va a traer un conflicto. ¿Y qué tipo de conflicto me va a traer? Me tengo que fijar dónde está justamente el eje, porque la resolución se va a dar por la circulación. Y ese tipo de conflicto va a estar dado por los signos y las casas del eje implicado. Es decir, supongamos, tengo, siempre como son opuestos, me va a dar en signos opuestos y en casas opuestas. Supongamos, tengo el eje en Tauro y Escorpio. Entonces las temáticas van a ser de Tauro y Escorpio. Por ejemplo, temas de dinero, temas con la materia, temas con lo concreto, con plasmar, con la muerte, con la transformación, con la pérdida, con la energía compartida, ¿sí? Con respecto a lo que sería lo escorpiano y lo otro al inicio con lo que sería lo taurino. Bien, eso con respecto a signos. Supongamos que los tengo, además de un signo, en una determinada casa. Supongamos que los tengo en casa 4 y casa 10. Entonces temas familiares,
temas de hogar, temas de historia personal o temas profesionales, tema con el padre, tema con la autoridad. Entonces, ¿qué pasa? Uno ha tomado una posición, que esa posición que uno ha tomado está determinada por donde está el lugar en el que está el signo en la casa, en la que se encuentra el nodo sur. ¿Bien? Pero, como estoy fija ahí y la energía no circula, tengo problemas en las dos partes. Tanto en el signo en el que me fijé la posición como en el signo opuesto. En la casa en la que me fijé la posición como en la casa opuesta. Entonces, en el último caso, por ejemplo, en la casa 4 y 10 tendría problemas en la casa, tanto en la casa como en el trabajo. Tengo problemas en las dos áreas de vida. O si están, como te decía, en Tauro Escorpio, tengo problemas tanto con las ganancias como con las pérdidas. Siempre hay todo un tema ahí económico, sobre todo, que me trae problemas. Siempre ese es el mismo problema. ¿Bien? El punto inicial para destrabar justamente el eje tiene que ver con el nodo sur, con una posición, es decir, la posición en la vida está dada en el nodo sur. Luego vamos a ir viendo todos los ejes, todos los nodos, para que te des cuenta cuál es la posición en la que está fija cada persona. Y además, esto es todo un trabajo de aprendizaje. ¿Por qué? Porque primero hay que darse cuenta que uno está en una posición. Uno no sabe que uno tiene una posición y ni siquiera sabe de dónde la tomó. Y que además esa posición es completamente errónea. Estoy viendo fuera de foco. La realidad no es como la estoy viendo, ¿sí? Como el nodo sur me dice, no es así la realidad. Por otro lado, esta información de me fijé en una posición y estoy cometiendo determinado tipo de errores por haberme fijado, esa información ya está en la carta natal, es decir, ya están los núcleos. Supongamos, yo me fijé en la posición de la familia, ¿no? Y tengo problemas familiares y demás. Esa información ya está en algún núcleo que me está trayendo conflictos, un núcleo canceriano, un núcleo de sensibilidad, un núcleo tal vez de dominación familiar o materno o lo que sea. Ya está la información. ¿Y qué hace el nodo lunar? Lo va a subrayar. Entonces, donde está el nodo tengo que prestar principal atención allí en ese núcleo, porque ese núcleo me está trayendo problemas porque tengo una posición en la vida que es errónea. Otra cosa más, es decir, tenemos entonces, ¿cuál es la información que nos va a dar el nodo? Vamos a tomar signo y casa donde se encuentra el eje nodal. Me voy a fijar el nodo norte aquí solamente, si le hace conjunción a algún planeta con un orbe de hasta 5 grados. Supongamos el nodo norte está conjunción con Mercurio a 3 grados de distancia, entonces ahí esta parte, cuando está en una conjunción, es análogo a que tener un nodo norte, por ejemplo en Géminis o en la casa 3, que sería otra analogía. Y también vamos a ver, habíamos visto ascendentes en primer año, ascendentes en segundo año, cuando vimos esta segunda vuelta de ascendentes, donde tal vez el ascendente ya fue empezado a incorporar, pero todavía no del todo, ¿no? Con esto de que la luna todavía seguía dominando, entonces, bueno, parece que ya adquirí el ascendente, pero en realidad la luna sigue ahí primera. Ahora vamos a ver una vuelta más de ascendentes. ¿Por qué? Porque el ascendente es tanto un aprendizaje como el nodo norte. Y depende de soltar el nodo sur, ¿sí? De que esa posición en la que me veo en el nodo sur es errónea. Por ejemplo, supongamos un ascendente en Libra. Yo sé que el opuesto es Aries. Entonces me fijé en yo hago lo que quiero, no tengo en cuenta a los demás. Y el aprendizaje va a ser tener en cuenta al otro, ¿sí? Entonces cuando veo el ascendente lo tomo como un nodo norte también, como un aprendizaje, porque va a ser exactamente análogo. Cuando veamos, por ejemplo, un nodo norte en Libra, va a ser análogo a tener un ascendente en Libra. ¿Bien? Igualmente no desesperes, porque esto lo vamos a ir viendo en cada caso, y como es un tema, digamos, todo lo que venimos viendo ya, esto es un final y un broche, ¿sí? Pero es información que no la tenías hasta ahora, así que va a ser interesante que la veas. Voy a borrar y vamos a ver el primer caso, es decir, nodo norte en Aries y nodo sur en Libra, y luego al revés, nodo norte en Libra y nodo sur en Aries. Borro y vamos a eso. Vamos a comenzar con el primero de los casos. Vamos a ver el nodo norte en Aries o en la casa 1 y el nodo sur en Libra o en la casa 7.
También hay que fijarse si el nodo norte está en conjunción con Marte, en este caso, solo con la conjunción al nodo norte, ¿sí? También esto es análogo al ascendente en Aries o tener el planeta Marte en la casa 1, que es lo mismo que tener ascendente en Aries, es análogo, ¿sí? Bien, siempre dijimos que el problema, es decir, surge de una posición fija. En este caso, siempre vamos a buscar que esa posición habíamos dicho que estaba en el nodo sur. Por lo tanto, esta persona se ha fijado en Libra, la casa 7. Es decir, voy con otros, soy con otros. Si no están los otros, no voy, no soy. Este tema de siempre estar consultando a los demás, teniendo en cuenta a los otros. Pero, ¿qué pasa? Más allá de que tenga estas actitudes, tiene problemas en las dos áreas de vida. Es decir, tiene problemas de pareja. Por supuesto que tiene problemas desde el punto de vista ariano, pero los problemas de pareja también los tiene. ¿Por qué? Porque se ha fijado en una posición, está trabada ahí y la energía no circula. Es decir, tiene problemas tanto con su deseo, con la iniciativa, problemas de agresión, accidentes, problemas para tomar decisiones y también problemas de pareja, como dijimos, con los otros, con los vínculos complementarios, con la belleza, con el equilibrio. Tiene problemas en esas dos áreas de vida. Y esto está dado, ¿por qué? Porque se ha fijado en esta posición de que las cosas tienen que ser así. Se conversa, se llega a un acuerdo y juntos hacemos. Es decir, siempre las decisiones se toman de a dos, porque si queremos hacer un proyecto, bueno, tengo que tener en cuenta a los otros. Pero ¿qué pasa acá? Esta persona tiene una dirección, siempre el nodo norte es una dirección que dice Aries, dice conectar con el deseo y lanzate, sin tener en cuenta a los demás. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no lo hace? Ahora vamos a ver eso. Primero, no lo ve siquiera. Es decir, hay una primera etapa en la vida donde esto no lo ve, considera que está bien así, tener esta posición de tomar en cuenta al otro y todo en complementación, en dependencia. Hay una segunda etapa donde se da cuenta que al hacer todo esto no le da muy buenos resultados, porque sigue teniendo problemas, sobre todo de pareja. Entonces, ¿para qué tiene en cuenta al otro si después digamos que igual no la tienen en cuenta? Entonces, ¿para qué tiene en cuenta al otro? Pero no sabe cómo resolver esta cuestión. Y esta cuestión hay que descubrir ese miedo profundo que subyace allí justamente. ¿Cuál es el tema? Imaginemos, esta persona debiera lanzarse, conectar con su deseo, va y lo hace y se terminó. Piensa que si hace eso, ¿qué pasa? A ver, supongamos, ¿no? A ver, conecto, quiero tal cosa, voy y lo hago sin consultar a nadie. Y tiene miedo, un miedo profundo. ¿Cuál sería el miedo? Quedarse sola, justamente. Pero aquí hay un tema. Quedarse sola es imposible con este eje. ¿Por qué? Porque la energía empieza a circular y como la energía y todo el sistema es un círculo justamente, si está en Libra y empieza a circular y va a Aries, ¿a dónde va a volver? Es decir, lanza su deseo, se maneja de forma autónoma. ¿A dónde va a volver? A Libra. Esto es así, cuando se lanza, conectando con su deseo, se va a encontrar con las personas que realmente la complementan, con quien realmente tienen un encuentro profundo, enriquecido, que realmente le da un gran significado a su vida, porque si no lo otro era estar con alguien para no estar sola. En cambio, cuando se lanza y se conecta con su verdadero deseo y realiza movimientos independientes, justamente se encuentra con las personas con las que tenía que haberse encontrado, personas que realmente hacen una complementación. ¿Bien? Pero claro, esto es un salto, ¿no? Es un salto de fe, es un riesgo justamente. Bien, ahora vamos a dar la vuelta, vamos a ver el caso contrario, así que borro y continuamos. Vamos a comenzar ahora la segunda parte, vamos a ver el nodo norte en Libra o en la casa 7 y el nodo sur en Aries o en la casa 1. Esto es análogo a tener el nodo norte en conjunción con Venus en este caso, o tener un ascendente en Libra, o también tener Venus en la casa 1. Bueno, aquí los problemas son los mismos, porque tenemos otra vez Libra y Aries. Es decir, problemas con el deseo, con la iniciativa, con definirse, con la agresión, problemas de pareja, problemas en la complementación, con la belleza. Los problemas son los mismos. ¿Por qué? Porque consideramos el eje trabado, porque destrabar este eje es un hecho sumamente significativo en la vida. En general está trabado. ¿Dónde está la posición de la persona? Aquí, en Aries, en 1. Es decir, esta persona es
Bueno, ¿qué quiero yo? Y se hace eso y lo hago y no tengo en cuenta a los demás. Pero, como es nodo norte en Libra, o en la casa 7, o es ascendente en Libra, o el nodo norte está en conjunción con Venus, es decir, es sumamente importante justamente complementarse, tener en cuenta al otro, a ver qué querés y llegamos a acuerdos, ¿no? Bueno, esta persona no quiere hacer eso. Dice, no, ¿por qué tengo que hacer eso? ¿Por qué tengo que tomar en cuenta a los demás? Yo conecto con mi deseo. Al principio no lo ve como un problema. Luego, en una segunda etapa, va a decir que sí, que en realidad tiene problemas porque ya se dio cuenta que tiene una tendencia un poco egocéntrica, como, bueno, a veces no tiene en cuenta al otro porque no se da cuenta. No hay que creerle nada. En realidad sí se da cuenta, pero no quiere tener en cuenta a los demás. Sí se avivó, digamos, pero no quiere tenerlo en cuenta. Y vamos a ver dónde está el miedo profundo. ¿Por qué no puede tener en cuenta al otro, complementarse, decir, llegar a acuerdos? ¿Por qué no puede hacerlo? ¿Cuál será el miedo más profundo? Justamente aquí tenemos un caballo salvaje que lo que tiene miedo es que le pongan la correa, lo aten y pierda su libertad. Pero ¿qué pasa? El destino lo está llamando justamente a lo contrario. Y cuando vaya y se anime a tener en cuenta realmente al otro, no decirlo y después no lo hace, cuando realmente lo haga, se va a dar cuenta que del otro lado había un mundo que no había descubierto. Que justamente el verdadero deseo se le enciende en el encuentro con el otro. Que antes su único deseo era, digamos, era más una reacción, más que un deseo. Ya veníamos hablando en algún otro módulo, hemos hablado de esto de conecto con lo que realmente quiero o conecto con lo que no quiero. La reacción acá siempre es lo que no quiero. Bueno, ¿cuándo sé realmente lo que quiero? En el encuentro con el otro, en la complementación, en el sentirse completo justamente gracias a un encuentro, gracias a darle el lugar que le corresponde a otra persona en la vida, sobre todo a la pareja. ¿Bien? Entonces, ahí se va a dar cuenta que hay un mundo que no había descubierto y que su verdadero deseo, el secreto, la llave de ese deseo la tiene el otro. Entonces, justamente teniéndolo en cuenta, lo va a poder encontrar. Pero claro, el miedo a perder la independencia, a perder la libertad, hace que justamente tome esta posición. Ahora, ¿puede llegar a perder la independencia? No. ¿Por qué? Porque va a la complementación y luego ¿a dónde va a ir? A tomar la iniciativa. Tal vez esta persona tenga la iniciativa, le propone al otro con todo su entusiasmo y van juntos. ¿Cuál es el problema? Pero siempre hay como, claro, en los ejes está este tema de que uno cree que porque suelta uno lo va a perder y se va a ir para el otro lado y esto que tenía lo pierdo. Y no es así, es imposible perderlo. ¿Por qué? Porque son una sola estructura. Simplemente uno va para un lado y otro para el otro. Pero claro, justamente al posicionarse ahí, es que tiene problemas en los dos lados y no puede avanzar. ¿Bien? Hoy lo vamos a dejar hasta acá para que lo vayas viendo, también te fijes en tu carta donde está el nodo norte. Siempre todos lo tenemos, signo y en una casa. Y tal vez algunos tienen una conjunción de algún planeta al nodo norte. Al nodo sur no, al nodo norte tiene que ser. Y luego también todos tenemos un ascendente, así que también podés analizarlo desde ese punto de vista. ¿Bien? Y tal vez algunos tienen planetas en la casa 1, entonces también lo tomamos en cuenta ahí. Lee todo hasta acá y la próxima continuamos.